Vamos a estudiar con Rashi Devarim capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 6. Dice, todo lo que yo les ordeno, eso es lo que deben hacer. No agreguen ni quiten nada. Aquí está establecido el principio en la Torá de observar todo lo que Dios ordenó hacer, por pequeño o grande que sea. No es que hay mandamientos más importantes unos que otros, sino que todos tienen su puesto y tienen su nivel de ser respetados. No puedo entonces decir, sí guardo esto porque a mí me parecen, pero aquellos no, porque esos no tienen mucha importancia. No, toda la Torá es dada por Dios y desde que toda la Torá esté dada por Dios, toda ella entonces es importantísima. Y sigue diciendo el versículo algo muy importante, no agreguen ni quiten nada. Obviamente este mandato está dado para el pueblo de Israel y el pueblo de Israel no se iba a estar en el plan agregar más cosas de lo que dice la Torá o quitarle y suprimirle pasajes a la Torá o mandatos que da la Torá, como sí lo hizo posteriormente el cristianismo, diciendo, por ejemplo, que la Torá fue abolida, eliminando el Shabbat y cambiándolo por otras cosas como el domingo, y así con muchos otros mandatos. Eso es una perversión y además eso pues obviamente es una abierta transgresión a lo que aquí nos está advirtiendo el Eterno. No agregar, no poner cosas que no dice la Torá, ni quitar nada. Obviamente, cuando Rashi nos explica acerca de este versículo, nos está diciendo no añadir a la Torá, por ejemplo, colocar 5 capítulos en el tefilín. ¿Por qué? Porque los capítulos que hablan acerca del tefilín son 4. O emplear 5 especies de frutas, plantas en el cumplimiento del mandamiento del Ulá. ¿Por qué? Porque son 4. Rashi nos está diciendo que no podemos agregarle cosas al mandamiento que ya está establecido, mucho menos agregar nuevos mandamientos, como estábamos acostumbrados a ver en el catolicismo, donde se habla, por ejemplo, que un mandamiento nuevo nos da el Señor y que finalmente no es ni nuevo porque amarse los unos a los otros es un mandamiento de la Torá. Pero ¿acaso los rabinos no han añadido guardar fiestas como, por ejemplo, Hanukkah? Esos no son mandamientos que digan los rabinos, estos son mandamientos que dice la Torá, sino siempre se especifica y se aclara que son mandamientos de Rabanán, es decir, mandamientos puestos por los rabinos. A los mandamientos que están en la Torá, también los rabinos le agregaron cercos de protección. ¿Para qué? Para que el pueblo no cayese en transgredir el mandato que está en la Torá. Pero esos cercos de protección no son en ningún momento reemplazos del mandamiento de la Torá, ni adiciones al mandamiento de la Torá. Por ejemplo, en esta parashá Re, vemos que dice, no cocerás el cabrito en la leche de la madre. Los rabinos posteriormente trasladaron ese principio a no cocer ningún tipo de carne kosher con ningún lácteo. Y posteriormente lo llevaron más allá, no mezclar, ya ni siquiera es cocer, sino mezclar en la comida ningún lácteo con ninguna carne kosher. Es decir, que hay que darse un tiempo entre comer algo lácteo y luego comer carne o viceversa. Podría pensarse que esos son adiciones a la Torah. En realidad, son cercos de protección al mandato principal. Y esos cercos de protección fueron colocados por diferentes circunstancias a nivel histórico, porque en muchas épocas el pueblo no podía estudiar, no estaba prohibido en muchas partes el estudio de la Torá. Hubo épocas donde los judíos se les prohibió hacer mercado en el día y entonces era fácil confundirse de qué tipo de carne tengo presente ahí y el lácteo. También porque eran costumbres paganas ofrecer sus comidas con lácteos y carnes cocinados en la misma olla
y para diferenciarse de esas costumbres, para apartarse de cualquier cosa que se asemejara a las costumbres paganas. Es decir, no es un mandato nuevo añadido a la Torá, sino cercos de protección para que el pueblo no caiga en el error. Bien, una cosa entonces es prevenir y otra es añadir. Por otro lado, si no se debe añadir nada a lo que Dios ordenó en la Torá, mucho menos tenemos la autoridad de suprimirle cosas a lo que dice la Torá. En Devarim 4.2 también previamente nos estaba diciendo el texto, no agreguen nada a la palabra que yo les ordenen, ni quiten nada de ella, simplemente cumplan todos los preceptos de Hashem Solovin. Entonces el tema está refiriendo a los preceptos de Dios tal cual Él ordenó. Como Él lo mandó, así es. Y por lo tanto, los mandamientos que Dios da, hay que cumplirlos, entendiendo que la Torah no solamente es la parte escrita que tenemos, sino la parte oral. Y entonces, ese conjunto hará que funcione correctamente lo que dice la Torah. Devarim 13.2 nos sigue diciendo, si surge entre ustedes un profeta o un visionario, es decir, alguien que dice que Dios le habló, de sueños, la revelación de Dios a nivel con los hombres, única y exclusivamente fue cara a cara en dos circunstancias. La primera, cuando Dios le hablaba a Moshe cara a cara, despiertico, sin estar en trance. Y la segunda fue cuando Dios le habló cara a cara al pueblo de Israel en la entrega de la Torá. De ahí en adelante no volvió a repetirse ese hecho. La única manera que nos expresa la Torá y el Tanaj, que Dios le habló a los profetas, fue a través de sueños o visiones nocturnas o en trance. Si surge entre ustedes, porque puede surgir un profeta no entre ustedes, no conocen Torah, esos ya de entrada se descartan. Si surge un profeta o un visionario de sueños y te anuncia una señal o un milagro, y entonces miremos qué es lo que dice el comentario que nos hace Rashi, un prodigio, una señal, un signo o un milagro, y entonces dice Rashi, una señal en el cielo, de modo similar a lo que declara respecto a Gidón, haz un signo para mí, y luego de eso la escritura dice que solo haya sequedad en la tonsura. ¿Cuál fue la señal que pidió Guidón? Que cayera, él ponía afuera como una especie de recipiente y que cayera rocío y quedara mojado todo afuera del recipiente, pero el recipiente quedara seco. Eso claramente es una cosa extraordinaria, ¿sí? Bueno, a eso se refiere ese milagro. Sigue diciendo, en caso de que se cumpla la señal o el milagro que anunciara y sustentándose en eso, te diga, sigamos a otros dioses que no conoces y sirvámoslo. ¿Cómo así? Si ese tal profeta, aún así que se cumpla el milagro o la señal, te diga sigamos a otros dioses, es decir, te lleve por el camino de la desobediencia a la Torá, aún así haga milagros, no obedezcan a ese profeta o a ese visionario de sueños. En el contexto del paganismo está muy fuertemente arraigada la idea de que si se hacen milagros es de Dios. El milagro, entonces nos está diciendo el texto, no es la base para saber si algo viene de Dios. Pues en este caso, el tal profeta está haciendo milagros, pero está diciendo, no guarden la Torá. La base en el judaísmo para seguir no es porque alguien haga milagros. Puede venir y estirarle el pie que tenía más corto a otra persona. Puede venir y orar y quitarle un cáncer. Puede venir y hacer maravillas. Aún así, si esa persona te sugiere que te vayas por el camino que no marca la Torá, entonces no debes seguirlo. ¿Por qué entonces no lo seguiría si finalmente el que hace los milagros es Dios? Pero si Dios permitió que sucediera algo extraordinario como un milagro, pues entonces debe ser por algo, podría argumentarse. Para ello, entonces la Torá ahí mismo te dice,
Pues Hashem, tu Elohim, quiere ponerlos a prueba. Permitió que sucediera para colocarte a ti en prueba, para que entiendas que debes superar esa circunstancia. Es decir, que Dios permitió que esa herramienta del milagro se diera, no para probar que esa persona tiene la verdad, sino al revés, para que tú te puedas armar con todos los argumentos necesarios y sacar todo lo que tú has aprendido y estudiado en Torah para superar eso. Ese alguien, debe entender, es un falso profeta. Dios coloca pruebas a las personas en la vida que ellas son capaces de sobrellevar. Y entre más grande es la prueba, quiere decir que más grande es la capacidad de la persona de sobreponerse a esa circunstancia. Y entonces nos sigue diciendo el texto, ¿para qué te prueba Dios? No para Él saber si lo amamos, sino lo dice el mismo texto, para saber si aman, para que sepamos nosotros mismos hasta qué punto realmente amamos a Dios. Ustedes deben seguir a Hashem, su Elohim, a Él deben reverenciar. Cuando los judíos recibieron la Torá hace más de 3.400 años, recibieron la Torá con todas estas ordenanzas, teniendo muy claro quién le había dado el texto y los mandamientos al pueblo de Israel, delante de más de 3 millones de personas, todos presentes que escucharon la voz de Dios y que transmitieron de generación a generación lo que sucedió. Cuando llegaron entonces los asirios, los persas, cuando llegaron los babilonios en general, cuando llegaron los griegos, cuando llegaron los romanos, cuando llegaron los católicos, los cristianos, todos a decirles, ahora deben seguir esto, a este Dios, o ahora deben seguir esto que dice este libro o esta religión. Ellos tenían muy claro que no lo podían seguir porque la Torá dice, ustedes deben seguir a Hashem con todas sus normas y a Él reverenciar. Sus preceptos deben cumplir y su voz deben escuchar. Y aquí hay dos puntos. Sus mandamientos guardarán, dice Rashi, se refiere a la Torá entregada por medio de Moshe. Y su voz se refiere a la Torá tanto oral como escrita. Deben estudiarla para que cuando venga a tratar de convencerte de seguir un camino que no es, tengas claro que no es así porque lo sabes en la Torá, porque has escuchado la Torá, no porque te convenció alguien con una voz y con un comportamiento, digamos, carismático. La mayoría de los líderes religiosos en general son carismáticos. Generalmente ellos no convencen con la razón de la Torá, sino convencen con palabras seductoras. Por ello mismo es que dice, pilas, te están probando del cielo, bien, para ellos que estudiamos Torá, no para decir que sabemos mucho, sino para tener claro a nosotros mismos esa emuná y esa convicción que solamente nos lo da el estudio de la Torá. Entonces su voz escucharán, incluye la voz de los profetas, porque eso está dentro de la Torá oral, y a él servirán y a él se apegarán. Dice Rashi, apéguense a sus caminos. Apegarse a Dios constituye una exhortación que manda a imitar a Dios. Apegarse a Dios en este caso es hacer como Dios hace. Rashi infirió de la frase andar en todos sus caminos el concepto de imitar a Dios. Por su parte, Rashi interpretó la frase y apegarse a él como una exhortación a apegarse a los sabios. Sean bondadosos con los demás, entierren a los muertos, visiten a los enfermos, al igual que el santo bendito hizo. Ese pseudoprofeta que ya les hizo milagros y los descrestó con milagros, deberá ser condenado a muerte. Esa la paga por eso. En el judaísmo no se predica, en el judaísmo se enseña y por lo tanto, como acabamos de leer ahorita, no lo escuches cuando pide perdón, no te apiades de él, no tengas misericordia, no retengas evidencia, más bien tratará su caso reiteradamente hasta que sea sentenciado. En la Torá van a aparecer términos como guardar, si guardas los mandamientos o cosas por el estilo. Según Rashi, cuando la Torá usa la palabra guardar en el contexto de los mandamientos, por ejemplo en Éxodo 12:17 o en Devarim 4:2, que lo acabamos de leer, se refiere principalmente a dos ideas interconectadas. Primero, el conocimiento
y el estudio, es decir, la conciencia mental. Rashi enfatiza que guardar significa conocer, estudiar y estar profundamente familiarizado con los mandamientos para no olvidarlos. Por ejemplo, Devarim 4:6, y les enseñarán a sus hijos para hablar de ellos. Rashi explica que el propósito de este estudio y enseñanza es para que estén alerta en ellos. Es decir, el guardar comienza en la mente con el conocimiento que lleva a la acción diligente. Por ejemplo, Levítico 18:4, al explicar misma ordenanzas guardaréis, Rashi dice, sean expertos en ellas. Esto implica un dominio y una comprensión profunda, no solo en la acción mecánica. El otro concepto acerca de guardar habla del cuidado y de la diligencia en la práctica, es decir, en la acción precisa. La segunda capa del significado, que es la consecuencia directa de la primera, es la observancia meticulosa y cuidadosa del mandamiento. Ustedes verán que cuando habla acerca de Shabbat se dice observarán el día de reposo y guardarán el día de reposo. El observar tiene que ver con todas las leyes que están establecidas tanto en la Torah escrita como en la Torah oral para Shabbat, y guardar lo que estamos hablando. Estudiar para tener una conciencia mental correcta acerca del mandamiento de Shabbat. Y por otro lado, la acción precisa para no cambiar el mandamiento y estar atento para que la festividad no pase sin que la observemos correctamente.